One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y venimos de nuevo con un episodio en el que vamos a analizar, como nos gusta, ¿no? Un término psicológico, pero vamos a hacer un poco un viaje a través del tiempo, ¿verdad, Julio? Así es, Álvaro. Buenos días, hola a todos los que nos escucháis. Hoy volvemos a traer un análisis de un artículo publicado en Personality and Individual Differences. Este artículo publicado este mismo año, en 2024, que plantea cómo ha evolucionado nuestra capacidad atencional como especie, que es un poco exagerado, pero bueno, cómo las diferentes generaciones han ido evolucionando sus capacidades atencionales y en estos últimos 20 años. Efectivamente, y esto viene del famoso efecto Flynn, ¿no? Ese efecto por el que, digamos, la inteligencia, ¿no? El IQ, ¿no? El cociente intelectual que conocemos, iba, digamos, aumentando generación tras generación, ¿no? El efecto Flynn se planteó por primera vez en los años 80. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ello? Y creo que además hay ciertas dudas sobre si de verdad se da, sobre qué componentes es el que hay detrás de ese efecto. Se han encontrado el efecto Flynn negativo en algunas áreas de la inteligencia. Además, las teorías de inteligencia actuales no son las de los años 80 cuando se planteó esto, ¿no? La división entre fluida y cristalizada. Entonces, ¿qué es el efecto Flynn? Para que lo tengamos todos un poco fresco. Efectivamente, tienes toda la razón, Julio. Para eso, primero tenemos que hablar un poco de inteligencia, ¿no? Seguro que a nuestros oyentes les suena, y a los que no, seguro que les empezará a sonar porque hablaremos mucho de este tipo de autores, pero, por ejemplo, Spearman, ¿no? Alguien que tenemos muchos fresco, entre comillas, es el que propuso que había una inteligencia general, ¿no? que estaba influida por otras inteligencias un poco más específicas. Digamos que pasado un tiempo, ¿no? En concreto en 1943, Cattell, en este caso discípulo de Spearman, nos cuenta cómo realmente lo que parece que hay es una diferencia entre la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida, de la que tú hablabas, ¿no? Siendo la inteligencia fluida, digamos, esas capacidades más en bruto que tenemos, ¿no? Para aprender, y siendo la inteligencia cristalizada los conocimientos que ya hemos ganado de experiencias previas, etcétera, o hemos ido adquiriendo por medio del aprendizaje, ¿no? Digamos que esa inteligencia fluida, a partir de los 20 años, se estanca, algo así como se estanca, ¿no? Está determinada genéticamente, y la inteligencia cristalizada puede continuar, digamos, ese aumento hasta los 40 años, y ahí incluso hay estudios que dicen que podría continuar expandiéndose, ¿no? Pero eso no es más que el segundo modelo, porque el modelo actual, entre comillas, que tenemos ahora es el modelo CHC, donde tenemos 3 niveles. Un nivel que es un poco más superficial, como el que comentaba Spearman, que es una inteligencia general. Un segundo nivel de capacidades ampliadas, que es ahí donde podemos empezar a ver efectos Flynn, tanto positivos como negativos. Y un tercer nivel ya de capacidades muy, muy, muy específicas. Entonces, por decirlo así, el efecto Flynn, cuando se empezó a estudiar, se estudiaba solamente en los dominios cristalizado-fluido, ¿no? Pero cuando ahora se ha estudiado esa posibilidad en los nuevos modelos teóricos, sobre todo el CHC, lo que vemos es que dentro de ese segundo nivel de habilidades o funciones o partes de la inteligencia, hay algunas en las que ese efecto Flynn sí se va encontrando, es decir, hay un aumento progresivo y generacional de las
capacidades o de esas capacidades específicas, pero sin embargo hay otras que no, ¿no? Y esto también explica pues los estudios contradictorios de los años 80 y 90, porque a veces sí se encontraba, porque a veces no. Claro, si mezclas diversos procesos en los que algunos se da y en otros no, o en otros más, pues los resultados pueden ser contradictorios. Efectivamente, Julio, lo has aplicado perfectamente un poco a esa línea temporal que comentábamos, ¿no? Como bien dices, el efecto Flynn es el que muestra cómo la inteligencia va aumentando década tras década. Algunos autores hablan de 3 puntos en el IQ, otros autores hablan de 10, depende, ¿no? Obviamente todo esto afectado por el tipo de test que se emplee para medir la inteligencia y el país en el que se esté. Pero sí, realmente esos cambios, ¿no?, que nos vienen con el efecto Flynn respecto a la inteligencia los podemos ver en ese estrato 2 o ese nivel 2 del modelo CHC que comentábamos de la inteligencia, ¿no? Donde sí encontramos efecto Flynn, es decir, va aumentando la inteligencia según pasan las décadas, ¿no?, según pasan las generaciones, en conocimientos de dominio específicos, en eficacia del aprendizaje, en comprensión, ¿no? También en memoria declarativa, también en memoria visoespacial, aprendizaje visoespacial, etcétera, pero se comienza a observar que hay una especie de estancamiento, decimos estancamiento e incluso alguna tendencia negativa en otros dominios de ese mismo nivel, como nivel de procesamiento, por ejemplo, de la información, working memory, que es memoria de trabajo tanto visoespacial como verbal, y algunas otras categorías memorísticas, ¿no? Por eso estos autores dicen, ¿y esto será extrapolable a la atención? Que por supuesto sabemos que está relacionada con la inteligencia. Es decir, lo que estos autores plantean es decir, bueno, sabemos que hay diversas funciones o capacidades, tipos de inteligencia, a los que el efecto Flynn sí afecta, es decir, hay ese aumento progresivo. Hay otros en los que hay una disminución. Bueno, pues vamos a coger uno de los test más aplicados de atención en los últimos 30 años, que es el D2, uno de los test que más se ha usado en evaluación atencional, y además a partir de 2010 también se empezó a aplicar en niños, y han dicho, bueno, vamos a hacer un metaanálisis, vamos a coger todos los estudios publicados desde, en este caso, 1998, creo. 1990. Hasta el 2021. Y vamos a ver, oye, si en función del paso del tiempo la puntuación de las poblaciones ha ido aumentando, ha ido disminuyendo o cómo se ha ido realizando, ¿no? Además hemos querido traer este artículo porque es un ejemplo muy bueno de ciencia abierta y de Open Science, que es algo que en el colegio siempre defendemos. Este artículo estaba preregistrado, es decir, se planteó cuál iba a ser el estudio antes de realizarlo. Está disponible tanto el código con el que se han hecho los análisis, que está disponible en un enlace incluido en el artículo, como todos los datos extra que no aparecen en el artículo pero pueden ser interesantes, también aparecen y se pueden acceder a él a través del artículo. Este es un ejemplo muy bueno de buena práctica científica que queríamos traer. Muy bien, entonces han hecho un metaanálisis siguiendo los modelos Prisma, que son la guía sobre cómo realizar este tipo de exámenes de conocimiento, y han acabado haciendo una revisión de 179 estudios que incluye una muestra global de 21.000 personas. Es una muestra bastante grande. Sí, efectivamente. Además, digamos que estos autores idean de una manera muy inteligente este metaanálisis, ¿no? Y dicen, vale, perfecto, si nos podemos ir a todos esos artículos que tienen puntuaciones de atención en este test, podemos ir comparando las puntuaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente, como sabemos, en este tipo de metaanálisis se corrige, digamos, siempre por tamaño de el estudio. Es decir, hay algunos estudios que contribuyen más a esa media o ese tamaño del efecto y otros que contribuyen menos, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, bueno, van a ver, digamos, si hay cambios a lo largo del tiempo en ciertas dimensiones de esta atención, ¿verdad, Julio? Así es. El D2 evalúa como 2 grandes procesos de los cuales se pueden llegar a sacar 4 capacidades o aspectos distintos de la atención. En este estudio los investigadores evalúan el rendimiento en concentración, es decir, la capacidad de concentración, lo que ellos llaman test effectiveness, es decir, la eficacia al realizar un test, que también luego lo plantearán como una de las posibles explicaciones a los resultados, pero es algo que puede cambiar a lo largo del tiempo, es decir, cómo nos enfrentamos a realizar un test de este tipo, la velocidad de procesamiento, qué tan rápido procesamos los estímulos,
y el número de errores. Es decir, ya no solo, oye, qué tan rápido, sino qué tan efectivamente lo hacemos. Claro, efectivamente. Y cuéntanos, ¿qué encuentran realmente estos autores? O sea, ¿hay efecto Flynn positivo, el normal? Es decir, ¿se va incrementando esa capacidad de atención a lo largo de las décadas, desde los 90 hasta el día de hoy? Bueno, hasta 2021. ¿Hay efecto negativo? ¿Hay un estancamiento? Pues encuentran un poco de todo en función de los diversos aspectos de la atención, que es un poco lo que se ha encontrado con el efecto Flynn en la inteligencia, lo cual de por sí ya es un foco interesante y que puede mostrar precisamente eso, ¿no? Como diversos aspectos sí pueden ir mejorando, pero otros quizá no, o hasta empeorar. Ellos lo que han hecho es dividir la muestra en dos partes. Han analizado la progresión en muestra infantil y en muestra de adultos. Entonces siempre vamos a hablar de los resultados en niños y los resultados en adultos, ¿vale? Capacidad de concentración, en general, no parece que haya habido un efecto Flynn positivo en la muestra infantil. Tenemos que tener en cuenta que la muestra infantil solo se da desde 2010, porque es desde cuando el D2 se adaptó a población infantil. Así que antes no se podía recoger muestra. Parece que no se da ese efecto Flynn en población infantil en capacidad de concentración. Sin embargo, sí parece que se da un efecto Flynn pequeño, pero significativo, en población adulta. Es decir, parece que los adultos, desde 1990 hasta ahora, han mejorado la capacidad de concentración, el rendimiento en concentración. Es decir, que eso que escuchamos normalmente de que estamos perdiendo la atención y que cada vez tenemos menos atención, no parece que esté realmente, digamos, o no vaya en línea realmente con los resultados, ¿no?, de estos estudios. Bueno, es que ahí depende de lo que hablemos como atención, ¿no? Quiero decir, al final es un test en el que te motivan a concentrarte. Una de las cosas de las que se habla es que lo que perdemos es la capacidad de concentrarnos en estímulos aburridos si no hay una motivación. Pero aquí sí hay esa motivación. Hablar de atención en absoluto es como hablar de inteligencia o de personalidad en absoluto. Si no nos explicamos bien qué estamos estudiando, midiendo o trabajando, no tiene sentido lo que digamos, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, en test effectiveness, es decir, en capacidad de realización del test, ninguna de las dos poblaciones parece haber encontrado una mejoría o un empeoramiento. Es decir, no hay un mejor rendimiento en la manera de enfrentarse al test ni en población infantil ni en población adulta en los últimos 30 años. Es decir, mejora la concentración, pero no la efectividad al enfrentarse a un test. ¿Ha mejorado la atención o no? Pues depende de qué atención estemos hablando. Uh-huh, efectivamente. Luego, en velocidad de procesamiento, empezamos a encontrar otro tipo de efectos, ¿no? Es decir, para la muestra infantil sí que encuentran un efecto Flynn positivo, es decir, un aumento de la velocidad de procesamiento que también se da en un número de errores, es decir, en la medida de errores globales, la muestra infantil también encuentra un efecto Flynn positivo. Estos dos efectos juntos que los autores encuentran, ellos lo explican a raíz de que plantean de que los niños no es que hayan desarrollado más capacidad de procesamiento y a la vez un peor análisis de los errores, sino que han cambiado la forma de enfrentarse a los test. Es decir, lo que ellos plantean es que en las sociedades actuales, y esto es lo que dicen literalmente los autores, se ha cambiado la manera de evaluar y la manera de enfrentarse a los test porque se penalizan menos los errores. Entonces, que la población infantil ha aprendido a ser más impulsiva, más rápida y preocuparse menos por equivocarse, sino por hacerlo lo más rápidamente y lo más automatizado posible. Claro, y creo que además esto tiene relación con otro episodio, ¿no?, en el que hablamos un poco de la historia de la medición y de los test, y creo que es un poco por donde vas, Julio, que al final el efecto Flynn simplemente es un crecimiento o un decrecimiento entre unas puntuaciones de un test a lo largo del tiempo, pero eso no significa que haya una correlación total, ¿no?, con esa capacidad cognitiva, ¿no?, y que haya subido a lo largo del tiempo, que haya bajado, sino que puede haber este tipo de factores, ¿no?, como los que tú hablas, de cómo se enfrentan los test o cómo cambian las herramientas de medición, ¿no?, y eso puede estar afectando también ese tipo de puntuaciones, ¿no? Así es. Además, hay otros factores que los autores tienen en cuenta, aunque de manera superficial, que ellos mismos lo reconocen en las limitaciones, como son el Producto Interior Bruto de cada país del que es la muestra y la cantidad de Internet, el porcentaje de uso de Internet de la población de ese país, ¿no? Claro,
Y entonces ahí vemos que, por ejemplo, en velocidad de procesamiento no existe efecto Flynn ni positivo ni negativo para la muestra adulta, pero sí se encuentra un pequeño efecto Flynn negativo si incluimos el uso del Internet en población adulta. Ajá. Es decir, que parece que a mayor el uso de Internet media el aumento o la disminución de la velocidad de procesamiento en población adulta en los últimos 30 años. En este caso parece que la disminuye un pelín. Pero claro, lo que aquí estamos viendo es cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. En ningún caso es explicativo. Todos los modelos explicativos son hipotéticos, como mucho. De acuerdo, con lo cual, bueno, digamos que nos quedamos un poco con este dibujo, ¿no? De cómo fue cierto que estos test cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Y que puede haber de repente algo muy llamativo que digamos, uy, efecto Flynn, ¿no? Parece que la gente va siendo más inteligente, ¿no? Cada vez lo hace mejor según van naciendo en años más recientes, ¿no? Pero que realmente hay muchos puntos, ¿no? Muchas variables psicológicas que hay que analizar para comprobar realmente qué es lo que puede estar cambiando, si es que algo está cambiando. Por terminar en la discusión, los autores plantean que el aumento tanto en velocidad de procesamiento como en errores en población infantil lo explican mediante lo que hemos mencionado antes, y que, por ejemplo, el efecto Flynn positivo que se ha encontrado en la capacidad de concentración es coherente con otros hallazgos de efecto Flynn en memoria de trabajo, por ejemplo, y en estudios incluso anteriores que han hecho, por ejemplo, Población Española Colón, con lo que llamabas tú inteligencia fluida. Entonces, este resultado, por ejemplo, ellos lo resaltan mucho porque es coherente y va en línea con otros estudios previos sobre capacidades que sabemos que están relacionadas. Sabemos que la capacidad de concentración y la memoria de trabajo son dos cosas que están muy relacionadas. Que bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí de momento, pero no queremos aparcar este tema del efecto del tiempo en estas variables psicológicas y vamos a traer muy pronto otro episodio, además, donde vamos a ver, igual que vemos estas variables psicológicas, variables más neuropsicológicas, aspectos del cerebro, y vamos a ver si existe cambio o no, respecto a etapas o épocas anteriores hasta casi el día de hoy. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Álvaro, y a todos los que nos habéis escuchado. Podéis encontrar el artículo en la descripción del programa. Muchas gracias. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.